La ponencia que ahora nos toca es un tema también interesante, bastante interesante, porque al final buscar la rentabilidad en las dehesas es algo complicado, es algo complejo, y todo lo que ayuda a mejorar esa rentabilidad, pues bienvenido sea, ¿no? Y en este caso, pues una de las posibilidades de siempre históricas de nuestras dehesas son los aprovechamientos no solo ganaderos, sino también los cinegéticos, la caza. Y para hablarnos de ello, y a través además de una fórmula específica que es la denominada certificación forestal sostenible, nos viene a hablar Antonio González Morales. Yo creo que Antonio en esta tierra y en este pueblo no hace falta, no necesita mucha presentación, ¿verdad? Yo voy a empezar, de hecho, por lo último que él nos dijo cuando le pedimos un pequeño extracto de su currículo y terminaba diciendo: soy una persona amante del campo y de la naturaleza. Yo creo que dicho eso, dicho prácticamente todo, ¿no? Él es de Huelva, es de La Palma, es ingeniero técnico forestal por la Universidad de Huelva. Ha tenido siempre mucha vinculación con el mundo forestal, con el mundo de los propietarios de los propietarios de forestales. Ha trabajado también en Asaja, actualmente trabaja en una empresa privada forestal, una empresa que tiene una superficie considerable de más de 7.500 hectáreas y también tiene una vinculación importante con el mundo de la docencia. No en vano imparte 2 asignaturas en el máster de gestión cinegética de la Universidad de Huelva. Bueno, pues sin más, yo le voy a pedir que nos ajustemos en la medida de lo posible al tiempo, que vayas un poquito rápido, como el que va de casa, ¿no? Buscando ahí de una manera rápida, Antonio, ¿verdad? El micro sí te lo tienes que acercar. No, yo creo que se oye bien, pero es porque nos lo pide el compañero de grabación para que después en la grabación se oiga bien. Así que nada, tienes la palabra. Ahora sí, ¿no? Bueno, como decía, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación que se me hizo en su día para participar en esta jornada, la cual pues no tuve ningún género de duda en decir que sí, venir para acá pues para compartir un rato agradable con muchos amigos y compañeros que tengo en esta zona y siempre es grato, ¿no? Bueno, yo no vengo a traer pagos, como el anterior ponente. Yo vengo a plantear un tema que siempre está candente, que siempre es en muchas de las ocasiones supone un conflicto, pero bueno, que aquí vamos a intentar un poco comentarlo desde los 2 puntos de vista, ¿de acuerdo? Hoy vengo representando a APON, que es la Asociación de Propietarios Onubenses de Montes, es de ámbito provincial. Esta se creó en el 2004 con un objetivo firme, en principio, de certificación forestal de madera. Estos objetivos se fueron ampliando con el paso del tiempo porque tuvieron mucha entrada a la asociación de distintas fincas que no tenían nada que ver con el mundo de la madera, con lo cual se amplió la superficie tanto en unas 15.000 hectáreas, algo menos de 15.000 hectáreas, y se constituyó un grupo de certificación forestal sostenible bajo el estándar de FSC, ¿vale? Prácticamente con la totalidad de la superficie de la asociación. Algunos propietarios se quedaron fuera por decisión propia, pero bueno, casi toda la superficie está certificada. Dentro de la tipología de montes que nos podemos encontrar en la sociedad, estoy haciendo un poquito de presentación rápida de donde vengo para que me ubiquéis, pues son 41 fincas distribuidas de este tipo. Vamos, en Huelva, como todos sabéis, predomina la pequeña y la mediana propiedad, ¿de acuerdo? Entrando de lleno en el tema que nos ocupa hoy, cuando en una misma superficie siempre intervienen muchos tipos de normas, al final salta el conflicto, eso es inevitable. Y cuando hay distintos tipos de gestores, más todavía. Si tenemos en cuenta la cantidad de normativas genéricas que tenemos y la cantidad de normativas específicas para cada tipo de actividad, es que es prácticamente imposible que no exista ningún tipo de problema y conflicto en una misma superficie. Constitución Española, Código Civil, no me voy a poner a leerla toda porque más o menos muchas de ellas la conocéis, pero, y después ya si entramos en el ámbito de la ganadería, porque sí, bienestar animal, condicionalidad, sanidad animal y multitud de normas más que incluso a mí se me pueden hasta escapar. La Ley 8/2003 es la que regula los aprovechamientos naturales de una finca, ¿no? En concreto, pues la caza también tiene su cabida en esa ley. Tiene una estructura, pero se creó con un fin específico que era conciliar la conservación y los aprovechamientos que se pueden dar en una finca. Era un reto y sigue siendo un reto porque muchos de las comarcas pues todavía queda mucho por trabajar en ese sentido, ¿no?
Atendiendo a 3 artículos fundamentales del Código Civil, nos sirve un poco para entender la raíz de los problemas, ¿no? El artículo 1902 dice que el que por acción o omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Está muy clarito y lanza el mensaje claro. El 1905 dice que el poseedor de un animal o que se sirve de él es responsable de los perjuicios que causare. Claro, en el ámbito cinegético no es fácil determinar la propiedad de ese animal. En el ámbito ganadero sí, por el propio desarrollo del aprovechamiento. Y en el 1906, el propietario de una heredad de caza responderá del daño causado por ésta en las fincas vecinas cuando no haya hecho lo necesario para impedir su multiplicación o cuando haya dificultado la acción de los dueños de dicha finca para perseguirla. En definitiva, con caza existen problemas, sin caza también existiría, porque la población iría más y al final se convertiría también en un problema. Comparando lo que sería una especie silvestre o una especie ganadera, lo primero que aparece es el concepto de res nullius, que eso quiere decir que no tienen dueños, son animales sin dueños salvo cuando son cazados. Hay casos concretos de explotaciones industriales, de granjas, que ahí sí funciona como una explotación ganadera igual que otra, ¿no? En el caso de las especies ganaderas, están inscritas en el SIGA, tienen sus crotales y está perfectamente indicado quién es su propietario. No hay duda de que ese animal tiene un dueño, ¿de acuerdo? Las especies silvestres no se someten a ningún tipo de control sanitario, salvo cuando son cazadas, bien sea porque se destine a autoconsumo o bien sea porque vaya directamente para comercialización. Sin embargo, las especies ganaderas, en el día a día de la explotación, sí se tienen que someter a controles sanitarios. Es otra de las grandes diferencias que tenemos entre una explotación ganadera y una explotación cinegética, ¿no? La normativa es menos restrictiva para su gestión en la caza y, sin embargo, es mucho más restrictiva para la ganadería. Bien, condiciones que se tienen que dar para la exigencia de una indemnización. Acción u omisión ilícita, culpabilidad, realidad y constatación del daño y la unión entre uno y otro. Eso es impepinable para poder hacer una reclamación de daño. En el caso de los accidentes de tráfico, el conductor del vehículo responde cuando se le puede imputar el incumplimiento de las normas de circulación. No solo siempre yo he tenido un accidente, he atropellado a un ciervo, me ha destrozado el coche, voy a ver qué cotos son los colindantes y le imputo la responsabilidad al dueño de la finca o coto que esté más próximo. Pero claro, si en esa carretera hay una prohibición de ir a más de 50 y tú vas a 120, evidentemente el conductor también tiene su parte de culpa, ¿de acuerdo? El titular cinegético o de la explotación ganadera, en su defecto el propietario, que siempre, en muchas de las ocasiones, siempre tanto la explotación ganadera como la cinegética se explota mediante arrendamiento, pero el propietario, no porque la arriende, se exime de toda responsabilidad, siempre de forma subsidiaria tiene su parte de responsabilidad. Cuando el accidente sea consecuencia directa de una acción de caza o de una falta diligente en la conservación del acotado y de la finca en general para los aprovechamientos ganaderos, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Yo tengo una explotación de vacuno y no tengo la cerca debidamente conservada y se me escapa las vacas a la carretera, pues ahí el titular de la explotación evidentemente tiene su responsabilidad porque no es diligente en las medidas de conservación y de protección que está obligado a poner. Igualmente, pues pasa con la actividad cinegética. Pero también puede responder el titular de la vía pública por la falta de conservación de la misma. Hay carreteras que el monte se la come, el pasto se la come, no se ve bien la señalización, lo que es el suelo, el asfalto está en muy mal estado y todo eso también, todo el mundo, lo que quiero que entendáis es que todo el mundo aquí tiene su parte de responsabilidad, que no solo siempre hay que achacársela a una única persona, ¿vale? Bueno, aquí lo que hago yo, por ir un poco más rápido, es definir lo que es la acción de cazar, el cazador y la práctica de la caza, que todo el mundo la sabéis, los tipos de terrenos que nos podemos encontrar, que se denomina un coto de caza, que es una superficie continua de al menos 250 hectáreas, ¿de acuerdo? No se considera interrumpida esa superficie cuando atraviesan carreteras, barrancos, ríos, arroyos, y donde se realiza una actividad cinegética, bien sea con fines lucrativos o simplemente deportivos. Los tipos de terreno de gestión cinegética que nos encontramos son los cotos, me voy a centrar en los que más conocéis, que son los cotos privados de caza, los cotos deportivos de caza, que son los que suele haber por esta zona. Los cotos deportivos de caza se corresponden más con las sociedades de cazadores y los cotos deportivos pues con las fincas
con las fincas privadas. La única diferencia es que para un coto deportivo siempre la superficie mínima de creación se duplica en las hectáreas, siendo en vez de 250 para menor serían 500 y 1000 para caza mayor. Y este es el tipo de señalización a la que están obligados a colocar en las lindes, en los lugares de acceso y donde proceda, ¿no? Dentro de los cotos hay que guardar la zona de reserva y demás, que eso la gran mayoría de ustedes, como tenéis vuestra finca acotada aquí, pues lo sabéis. Otro aspecto importante que nos encontramos son las cesiones de terrenos cinegéticos. Esto antiguamente era incluso una cuestión forzada. Cuando tú te encontrabas enclavado dentro de un coto grande y no llegabas a un mínimo porcentaje de la superficie del coto, quedabas absorbido por ese coto. O sea que directamente, quisieras o no quisieras, entrabas a formar parte de ese coto. Menos mal que eso a partir del año 2003, con la entrada en vigor de la Ley de Flora y Fauna, cambió radicalmente. Y toda finca, para pertenecer a un coto, tiene que contar con la autorización por escrito de su propietario. Autorización por escrito, ¿vale? Cediendo el aprovechamiento cinegético al que va a ostentar la titularidad de ese coto de caza. Es la mayoría de los casos que nos encontramos aquí. Son fincas de 100, 50, 70 hectáreas que no alcanzan la superficie mínima, se unen varios vecinos y se constituye un coto de caza, pero el resto de los vecinos le tiene que firmar al que se va a colocar como titular del aprovechamiento, ¿de acuerdo? No existen ya, bueno, la sección nunca ya son obligatorias. Dentro de cada coto de caza tenemos que señalizar lo que son las zonas de seguridad, que son los tipos que veis aquí, las vías pecuarias, los caminos, las carreteras, las autovías, las aguas públicas, que todas son públicas, las edificaciones que nos encontremos y demás. No me quiero entretener mucho aquí. Bien, dentro de las modalidades de caza, están las modalidades de caza individuales y las colectivas, que son las que pueden generar siempre problemas y conflictos en los distintos aprovechamientos que se puede dar en una finca. Me refiero con ello a las monterías, a los ganchos, a las batidas de gestión y a la caza en mano, ¿no? Aquí la responsabilidad es individual, siempre hay una responsabilidad individual de cada cazador que participa en la actividad y después una responsabilidad colectiva de toda la organización, ¿de acuerdo? Bien, llegamos a los medios auxiliares de caza, que muchas veces son los que ocasionan el daño cuando se realiza una actividad cinegética, ¿no? Los perros de caza tienen su normativa aparte, la Ley de Protección de Animales, tienen que estar vacunados con el chip de identificación y demás, ¿no? Los dueños de los perros deberán observar la debida diligencia para evitar que persigan o dañen las especies de la fauna silvestre o ganado, ¿vale? Quedando obligados a indemnizar por el daño causado, independientemente que también están obligados a tener siempre contratado un seguro de responsabilidad civil obligatorio para desarrollar la actividad, ¿de acuerdo? La posesión de reales con fines de caza exigirá la expedición de licencia por la Consejería competente en materia de medio ambiente, ¿vale? No se puede tener una licencia de caza sin tener un seguro de responsabilidad civil en vigor. Siempre hay que tenerlo, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, es curioso porque se le exige al cazador, pero al titular de la explotación no se le exige la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil. Sí que es cierto que muchos cotos ya lo tienen. Si no para el año entero, la temporada entera, lo tienen para la actividad de caza en concreto, cuando se da una montería o una batida para evitar los posibles daños, tanto y durante la celebración de la misma como hasta 12 horas después, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, para el cazador sí, pero para el titular de la explotación no, que esto yo creo que no tardará mucho en cambiar, ¿de acuerdo? Bueno. Pasamos. Siempre, como dijimos antes, el titular del aprovechamiento responde, independientemente de la responsabilidad individual de cada cazador de la organización, está el titular del aprovechamiento y después siempre de forma subsidiaria tenemos al propietario de la finca. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos propietarios que cuando arriendan el coto se despreocupan de una forma, que prácticamente ni aparecen por allí. Y es un error, creedme que es un error. Lo digo por si aquí estáis mucho, que tenéis arrendado vuestra finca para la caza, tenéis que estar encima, tenéis que ser diligentes, tenéis que exigir al arrendatario que se cumpla la norma, porque ese arrendatario os causa un daño y al final el problema repercute en última instancia para el propietario de la finca, ¿de acuerdo? Bien.
El problema surge muchas veces cuando en el mismo tipo de terreno el propietario de la finca arrienda los pastos por un lado, la caza por otro y otra actividad por otro y la seta por otro, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, cuando hay varios tipos de interesados dentro de la finca, siempre el que arrienda quiere sacar máximo partido de su aprovechamiento y al final, pues siempre en un momento u otro saltan las chispas, siempre hay momentos de enfrentamiento. ¿Dónde se dan los mayores problemas? Pues en cotos sociales, sociedades de cazadores donde existe mucho conflicto. ¿Por qué? No es porque sean ni mejores ni peores, sino porque intervienen mucha gente. Por norma general son cotos numerosos donde hay muchos cazadores y mientras más personas acudan a un lugar, pues siempre hay más probabilidad de que ocurra algún incidente, ¿no? Después en cotos privados formados por varios propietarios con distintos aprovechamientos, porque a lo mejor hay 3 fincas, una es ganadera puramente, otra cinegética y la otra es de ocio, de recreo. Pues claro, el interés por cada finca es distinto, pero sin embargo la explotación cinegética se gestiona de forma conjunta. Pues, es inevitable que en algún momento salte algún conflicto. Y después en cotos privados de caza formados por un solo propietario es lo idílico, es la formación ideal, ¿no? Donde el mismo propietario es el titular cinegético, el titular de la explotación ganadera, pues ahí evidentemente los problemas siempre van a ser mínimos o inexistentes, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de daños se suelen dar en esta finca? Pues daños a cultivos agrícolas permanentes o anuales, de un coto de caza y el vecino tiene cultivos agrícolas, pues es inevitable que en algún momento pues, los animales ocasionen daño. A las infraestructuras de la finca, mayormente las alambradas. Aquí seguro que estáis muchos propietarios aquí, la gran mayoría tendréis daño por el salto de los ciervos, que se engancha, que los rompe, el jabalí que le da el trompazo a la alambrada y la rompe. Daños al ganado de tipo sanitario, ¿de acuerdo? Eso es muy frecuente, aunque la cosa parece que está ahora bastante más controlada del tema de la tuberculosis, pero suele ser un problema siempre que está candente en muchas explotaciones. Daños al propio ecosistema, a la regeneración natural. Daños de tipo económico por la no consideración del lucro cesante. ¿Qué quiere decir? Que si una finca ganadera, el vecino, una finca cinegética, organiza una cacería, correctamente la avisa, encierra al ganado, ahí le está generando un daño de tipo económico, que nunca se tiene en cuenta, pero es cierto, yo tengo que preocuparme de encerrar mi ganado, de alimentarlo, cuando a lo mejor es época de montanera o es época de donde hay mucha hierba en el campo, y resulta que lo tengo que alimentar para que no le ocasionen daño. Hay una cortesía, hay una obligatoriedad de avisar, pero a mí me genera un daño, y ese daño nunca es valorado, ¿de acuerdo? Y, bueno, daños también a la calidad del ganado. Estamos acostumbrados a ver cruces de los jabalíes con las cerdas y demás que siempre ocasiona cierto daño. Aquí hay algunas fotos de daño, cultivos permanentes, como son cítricos, destrozados por los ciervos. Infraestructuras de regadío también es un daño muy frecuente. Estas fotos de aquí, muy cerquita de aquí. A olivar adulto también. Esto fue un cultivo de higuera completamente arrasado por los ciervos. Dejaron los árboles en pie. Aquí otra foto a la inversa. Daños a los cultivos anuales, tanto de trigo como girasol, en la zona de la campiña son frecuentes al más no poder. Aquí parcelas completamente arrasadas por los ciervos. Aquí tenemos otra, me parece que le han pasado una cuchilla a afeitar, le han cortado las cabezas a todos los girasoles. Otro ejemplo igual. Otro ejemplo igual a una explotación hortofrutícola. Daños a alambradas, no voy a contar porque seguro que todos lo sufrís. Infraestructuras de riego, más alambradas, daños al ganado por ataque de perros cuando se celebra una montería, que siempre hay perros que se extravían, que se escapan, que no es tan peligroso durante lo que es la celebración de la actividad cinegética, pero sí durante los 2 o 3 días que los animales están perdidos en el campo, ¿de acuerdo? Estos son daños a reforestaciones, completamente, que aquí en la zona de Andévalo, en muchas fincas sufrieron muchos daños de este tipo, hasta tal punto que algunos de los expedientes se declararon inviables por no poder alcanzar la densidad mínima exigida, y una forestación que algunos queda, pero hay muchos que están arrasados. Este es el daño al que me refería antes, que no se tiene en cuenta, que nunca se valora, que es cuando me obligan a tener el ganado encerrado 1 día, 2 días, por la celebración de montería, que hay fincas que a lo mejor es una vez al año y tampoco le ocasiona mucho trastorno, pero hay otras fincas grandes que a lo mejor colinda con varios cotos y cuando te das cuenta lo tiene que hacer 10 veces en la temporada. Pues ya estamos hablando de otra cuestión muy distinta. Bien, anterior al año 2017 no era ni tan siquiera obligatorio avisar a los vecinos de la celebración de una montería.
Muchos de los cotos lo hacían por cortesía, por buena relación, además es una forma consecuente de actuar, pero no era obligatorio, curiosamente. Esto empezó a ser obligatorio con la entrada en vigor del nuevo reglamento de caza, que entró en vigor en agosto del 2017. Ahí ya se impuso la obligación de avisar como mínimo 2 días naturales anteriores a la celebración de la cacería a los propietarios vecinos para encerrar el ganado y demás, como así también pues, al puesto de la Guardia Civil y a los mismos propietarios incluidos dentro del coto con aprovechamientos distintos a los cinegéticos. Cotos a lo mejor que estén constituidos con 6 o 7 fincas distintas, aunque esa finca esté incluida dentro de mi coto, pero si yo voy a dar una batida, una montería, un gancho, estoy obligado por ley a avisar a ese propietario, aun estando incluido dentro de la matrícula del coto. ¿De acuerdo? Cuestiones no obligatorias actualmente y que quizás deberían de serlo. Una cuestión que se plantea, apoyar económicamente a los propietarios colindantes a la mancha a cazar en los días que permanezca encerrado el ganado con motivo de la cacería. Y es una cuestión que yo creo que tarde o temprano, de alguna forma u otra, alguna obligación establecerán al respecto. Hay cotos que lo hacen. Hay sociedades de cazadores en la sierra que sí que es cierto, cuando de pueblos más pequeñitos, cuando se celebran monterías, pues le dan 2 sacos de pienso a los propietarios para esas horas o ese día que tiene su ganado encerrado. Aun haciendo eso también supone un problema, porque si te cogen época de montanera, tú guardas los cochinos, lo tienes que alimentar un día o 2 con pienso, casualmente a los 2 o 3 días o al día siguiente tiene una inspección de la denominación de origen, de las heces, no sé cuánto, pues ese problema no se tiene en cuenta, pero existe, es otro problema que puede existir, la descalificación. ¿Vale? Seguro de responsabilidad civil obligatoria para todos los cotos, que actualmente, como digo, no lo es. Muchos lo hacen, pero no es obligatorio. El cazador sí está obligado, pero el titular de la explotación no está obligado a tener un seguro de responsabilidad civil en vigor. El mallado cinegético también es el caso contrario. Hay muchos propietarios que si les permitieran colocaban un mallado cinegético, pero la normativa te exige tener 2.000 hectáreas de superficie acotada para tú poder tener un cercado cinegético. Hay muchos cotos que tienen menos de esa superficie mallada, pero porque se mallaron con la normativa anterior al 2003, que entró en vigor la Ley de Flora y Fauna, que entonces la superficie mínima era de 500 hectáreas. Cuando entró en vigor esta ley, se subió a 2.000 hectáreas y eso limitó a muchos propietarios a poder, que yo creo que al final era la mejor forma de acabar con los problemas. Yo tengo mi explotación cinegética, igual que puede ser una explotación ganadera, la mallo, los animales no entran, no salen, yo tengo mis controles, tengo igual que si fuera una explotación de ganado vacuno, por ejemplo, pero de ganado silvestre. Es así de fácil, pero la normativa pues no te lo permite. O sea que yo he tenido casos reales que han llegado a mí diciéndome, si yo pudiera mallar, yo mallaba, pero son fincas de 300, 400, 500 hectáreas que por normativa, no, bueno, puede mallar, pero se te prohíbe la caza en el interior, con lo cual el resultado es justo el contrario del que tú buscas. Y bueno, diseñar algún otro tipo extrajudicial o un procedimiento de tal forma que que hubiera algún registro, eso sería cuestión de trabajarlo desde la Administración, lógicamente, algún registro de todos aquellos cotos que ocasionen problemas y no salden sus deudas, pues que al año siguiente no se les permitiera cazar. Así de fácil. Mire usted, cuando usted me solicita una montería, pues yo no le puedo autorizar esta montería porque usted el año pasado tuvo este problema, le han puesto 2 denuncias, no has indemnizado a los que les ha ocasionado el daño. Como usted comprenderá, no le puedo permitir otra vez que usted la posibilidad de que ocasione un nuevo daño sin saldar el que tiene causado el año anterior. Habría que diseñar algún sistema. ¿Cuál? No lo sé, pero algún sistema habría que diseñar. Bien. ¿Es compatible una explotación agroganadera con una explotación cinegética? Yo soy optimista, yo pienso que sí, pero tienen que confluir muchos factores, ¿vale? La dimensión de la explotación es un hándicap. Si hay varios titulares de aprovechamiento o no, otro. Según el coto al que pertenezca, si son cotos sociales, cotos deportivos, también influye. Según el mercado de precios de cada año, también influye. Hay veces que el precio del kilo de ciervo ha estado más que el kilo de vaca, es así. Hay veces que ha llegado hasta 4 euros el kilo en campo de cervuno. Y según algunos factores más. Aquí algunos ejemplos de fincas que yo personalmente conozco y que son compatibles. No pongo datos por lógica de protección, pero bueno, son fincas en todo el ámbito provincial donde hay distintos aprovechamientos y bueno,
más o menos pues confluyen y conviven, ¿no? Aquí tenemos otra, 370 hectáreas, donde hay vacuno en ecológico, caza mayor y caza menor, ¿vale? Y existen dos titulares, uno que gestiona lo que es el ganado exclusivamente y el otro la caza. Pero van siempre, se reúne, hace su programación anual, marcan sus tiempos, sus plazos, y la verdad que lo hacen, son modélicos. En este caso concreto son modélicos, la verdad. Aquí tenemos otro caso, por ejemplo, de aquí, de la zona esta, que a lo mejor algunos los conocéis. Otro caso igual, otro caso igual. En fin, por ir un poco más rápido, ya que me han metido un poco de prisa, vamos. Bien, llegado a esto, vuelvo al inicio, al grupo de certificación que la asociación que tengo tiene actualmente. ¿Por qué? Este grupo de certificación actualmente lo componen 11 titulares con 36 fincas y una superficie de algo más de 13.000 hectáreas. Los productos que se certifica la gestión forestal sostenible dentro de la finca, y los productos que se certifican son los que aparecen ahí, ¿no? Del 2018 hacia atrás solo era madera, corcho y caza, la carne de caza, pero cuando entró en vigor el nuevo estándar de certificación, que entró en el año 2019, se amplió el alcance del certificado a la piña, a las carnes de ganadería, a las setas y hongos, que desde aquí, pues, a los que estén de la Administración me gustaría hacerle un llamamiento para que de una vez por todas el reglamento de aprovechamiento de setas vea la luz. Está el borrador, ya se ha informado públicamente, pero no entendemos por qué no se termina de publicar. Y eso solventaría muchos problemas, sobre todo en esta zona, con la recolección de grumelo. Este año ha sido un año malo de grumelo y no creo que haya habido muchos incidentes por la zona, pero ha habido años que los incidentes eran unos detrás de otros, ¿de acuerdo? Y con normativas de este tipo, que los titulares puedan constituir sus cotos micológicos y regularlo como un aprovechamiento más, igual que se regula la ganadería, la caza o cualquier otro tipo de aprovechamiento. Y los servicios ecosistémicos, que esto es muy importante, que incluye el certificado de gestión forestal sostenible, y es en la pelea que estamos desde la asociación, es que se le pague a los propietarios por ese servicio que le presta la sociedad. El propietario soporta la responsabilidad, soporta los impuestos, soporta los gastos, pero el beneficio ambiental es para toda la comunidad. Y eso tienen que tomar buena nota de ello y que en algún día se premie por ese servicio que los propietarios nos prestáis a toda la sociedad. Bien, ¿qué requisitos son obligatorios para poder certificarte? Tener un plan técnico de ordenación de monte o un plan de gestión aprobado, no tener ningún tipo de sanción impuesta ni ningún conflicto grave con la Administración o con cualquier vecino, no tener deudas, acreditar la tenencia de la tierra, que eso es lo más sencillo, superar tanto las auditorías internas como la que se hace externa por la empresa auditora y pagar por la cuota de certificación. La certificación supone una herramienta muy importante de mercado. El tema de la carne de ganado se le augura un buen futuro, se está trabajando mucho ahora en ello, se están desarrollando las cadenas de custodia, que es lo que falta para completar todo el proceso, de tal forma que un ganadero pueda certificar el ganado desde que sale de su finca hasta que llega al plato y en la mesa para comerlo, ¿de acuerdo? El beneficiarse de las primas de los distintos productos en cada momento. Cada producto que está certificado tiene una prima adicional, ¿vale?, que la debe de cobrar el propietario. Está priorizado entre las ayudas forestales cuando salen. Lo que pasa es que las últimas experiencias que tenemos de ayudas forestales no son muy buenas y la verdad que no animan a que los propietarios se certifiquen. Te da accesibilidad a todo tipo de mercado y sobre todo de mercado europeo. El estándar por el que nos certificamos es estándar FSC, y eso es a nivel internacional, ¿vale? A nivel internacional. Mejora la imagen social de las empresas y la explotación y acreditación de la legalidad del producto extraído del monte, que hoy día, aunque parezca una tontería, es muy importante. Y yo prefiero que ustedes me hagáis todas las preguntas que queráis. Yo estoy aquí muy a gusto y muy agradecido de que me hayáis escuchado tan educadamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Antonio, además, por ese esfuerzo. Totalmente. Que he tenido que venir corriendo de allí atrás hasta acá, ¿verdad? Bueno, pues sí. ¿Alguna pregunta, Antonio? ¿Alguna persona que quiera hacerle alguna pregunta? Antonio, bueno, ya lo decía antes, Antonio es de sobra conocido aquí en la comarca y con lo cual lo tenéis muy a mano, pero no por eso perder la oportunidad de poder preguntarle hoy o al hilo del café, después o del ratito que echemos durante estos días de feria.
Pues nada, le pediría también a María, la teniente alcalde del Ayuntamiento de Puebla, que si puede acercarse para darle esta plaquita de recuerdo en agradecimiento a su participación en estas jornadas técnicas de la Feria Ganadera.